Bienvenidos a su canal, Palabra con Hechos, donde traemos el Evangelio del Reino completo, pero que está respaldado por la historia, por la ciencia y sobre todo por la palabra de Dios que es profética. Todo el concilio de Dios lo traemos. Y queremos, Señor, en esta ocasión orar para que tú, Santo Espíritu, Señor, tome control para el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Qué es una iglesia? Ese es el tema principal. Vamos a orar. Padre de gloria, tú que estás en gloria, Señor, te pedimos por medio de tu Hijo Jesucristo, tu Hijo amado, que envíes tu Santo Espíritu, Señor, para que sea tu Santo Espíritu el que nos ministre y que ministre a todos aquellos que van a escuchar esta transmisión, Señor, para que puedan ellos de algún modo atesorar todo lo que tratamos, Señor, de llevar tu palabra, Señor. Tu palabra como está escrita, para que pueda quebrantar el yugo de el pecado que tienen atado a muchos en el reino de las tinieblas y los pueda traer a su luz admirable. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Entonces vamos a entrar de lleno al tema. ¿Qué es una iglesia? La palabra iglesia se deriva de eclesia, con doble K, eclesia, y tiene su significado en el idioma griego, el idioma popular griego, el keitos griego. Y quiere decir una asamblea. Esto es una eclesia, es una asamblea donde dos o más se congregan. Dos o más que creen algo en común se congregan con un propósito, con un mismo propósito. Esa es la etimología de la palabra eclesia, de la cual se deriva la iglesia. Entonces la iglesia es una asamblea de dos o más que creen algo en común. Pero hoy vamos a estar hablando de las diferencias enormes que hay entre una iglesia y la iglesia del Dios viviente. Que la iglesia del Dios viviente lo que tienen que tener en común es una asamblea de dos o tres que creen que la palabra de Dios que está escrita, todos los oráculos de Dios que están escritos aquí, todo, desde Génesis a Apocalipsis, son palabras de vida eterna, que Jesucristo es el verbo de Dios que se hizo carne y que habitó entre nosotros con el propósito, Señor, de redimir a aquellos que se arrepienten de sus pecados y redimirlos para Dios. Eso forma la iglesia del Dios viviente. Lo demás puede ser una iglesia, puede ser una asamblea, una denominación, puede ser un club social, puede ser una religión, una tradición y una costumbre. Pero déjenme decirle que Satanás se ríe de una iglesia que está muerta en el Espíritu Santo, que no entiende el propósito y el plan de Dios para salvación y para redención, el propósito eterno del plan de Dios. Y ese propósito eterno pues lo vemos en las Escrituras, en Efesios 3, y está del 8 al 11, que dice así, su palabra, Efesios 3 del 8 al 11. Pablo hablándole a la iglesia de Efesios, yo que soy el menos digno y el más pequeño de todos los santos, me fue dada esa gracia, me fue concedido ese privilegio de anunciar entre los judíos y entre los gentiles, pero más bien a los gentiles, el evangelio de la resurrección de Cristo y sus riquezas inescrutables en Cristo, tesoros inagotables, Señor. Aleluya. Entonces te pedimos, Señor, que sigas ministrándonos por medio de tu palabra lo que es una iglesia. Y al aclarar todas las cosas, en la dispensación del misterio escondido en los siglos,
de Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios ahora sea dada a conocer por medio de la iglesia del Dios viviente, a los principados y a las potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que Dios hizo en Cristo Jesús, porque tuvo que venir Cristo Jesús para formar la iglesia del Dios viviente y darle ese propósito eterno. Y nos dice Pablo en Efesios 3, 5, 7, que es un misterio que estaba oculto y que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, mas ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y ambos, gentiles y judíos, ahora también somos coherederos y somos miembros del cuerpo de Cristo y somos participantes de las promesas de Cristo por medio del Evangelio. Y dice Pablo, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia que Dios me dio. Entonces, esa es la descripción de lo que es una iglesia viviente, que está viva en el Espíritu Santo. Y déjenme decirle que Satanás se ríe de una iglesia que no tiene el Espíritu Santo. Satanás sí le teme a una iglesia que tiene el Espíritu y que está cubierta con la sangre del Cordero y que entiende el propósito eterno y el plan divino de salvación y de redención del cual hablamos en Efesios, en el capítulo 3. Pero déjeme decirle un poquito más adelante lo que nos dice la palabra de Dios. Que tenemos que ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas y que sea Jesucristo la piedra angular, la piedra principal en la cual todo el edificio bien coordinado va creciendo. Y es parte del templo del Espíritu Santo, para que nosotros fuéramos el templo del Espíritu Santo y fuéramos creciendo en eso. Jesucristo, dice, tuvo que venir y morir en la cruz. Porque ese plan secreto, ese misterio estaba oculto en los siglos hasta que fue revelado a los apóstoles y a los profetas. Porque la iglesia es del Nuevo Testamento. Esa empieza con los apóstoles, pero está edificada en los profetas del Antiguo Testamento. Por eso es que una iglesia bien balanceada, bien coordinada, tiene que ser totalmente docta en el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Que entienda todo lo que está escrito en los 12 profetas menores y en los 4 profetas mayores. Que entienda también lo que los apóstoles fueron enviados a hacer. Y cómo el Espíritu Santo, desde el libro de los Hechos, hasta que suene la trompeta de Dios y los muertos en Cristo resuciten, y los que habemos quedado seamos levantados, que ese viene siendo como el arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia. Desde Pentecostés hasta el rapto de la iglesia, entonces ahora nosotros formamos la iglesia del Dios viviente. Y Efesios 2, del 20 al 22, nos dice que tenemos que estar edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, pero que sea Cristo, la piedra angular, la piedra principal, donde todo el edificio, y aquí quiero hacer un espacio, porque aquí nos está hablando de piedra angular y del edificio que va creciendo para que sea el templo del Espíritu Santo. Y quiero decirles que la connotación aquí es un poquito confusa. Porque ¿qué es una iglesia, hermano? Es una asamblea de 2 o 3 que creemos eso. Y lo que Dios hizo por nosotros enviando a Jesucristo, ahora nos da el Espíritu Santo para que seamos morada del Espíritu Santo. Entonces 2 o 3 que se congregan es los que formamos la iglesia. Pero tiene que estar fundada en el fundamento de los apóstoles y de los profetas para que sea bien coordinada y vaya creciendo y sea el templo santo del Espíritu Santo. Porque antes del sacrificio de Cristo en la cruz y traernos un nuevo pacto,
sellado con su sangre, no era posible que el Espíritu Santo pudiera morar de manera permanente en los creyentes. No. Entonces déjenme decirle y recordarle, la iglesia es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. No es una denominación solamente, es más que eso. La iglesia es el reino, es el agente del reino de Dios aquí en la tierra. Es el reino de Dios aquí. Es casa de oración, es puerta del cielo. La iglesia es una nación santa y es un linaje escogido. No es solamente una religión, es más que eso. No es una institución humana, es más que eso. La iglesia lo formamos los redimidos por la sangre del Cordero. La iglesia es más que una tradición. Yo no sé, tal vez alguien pertenece a una iglesia que es religión, que es tradición, o que es una institución, un club social, que se va por tradiciones y por costumbres. La iglesia del Dios viviente debe estar cimentada en la palabra de Dios. Y porque la iglesia no es solamente una organización racial compuesta de diversas blancos, hispanos y amarillos. No, la iglesia es esto. Es un linaje escogido de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Dios está trayendo aquellos que fueron predestinados desde antes de la fundación del mundo para que fueran parte de su iglesia. Y los está trayendo. Pero es un remanente. Unos cuantos, un remanente fiel que ha decidido caminar por el camino angosto. Y Juan 14:6 nos dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Pero ese camino angosto es poco transitado, ¿no? Es el camino ancho que lleva a la perdición por el que todo el mundo va. Entonces, la iglesia del Dios viviente es la que tiene que saber y tiene que creer que las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Primera de Pedro, el capítulo 5 y el verso 8 nos dice que seamos sobrios y que velemos. Velad y orad, dice. Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente y anda buscando a quien devorar. Y déjeme decirle que tenemos que resistir al diablo para permanecer firmes en la fe, sabiendo que nuestros hermanos en todo el mundo están experimentando persecución y están experimentando sufrimientos por causa de que han entregado su vida al Evangelio de salvación, por causa de seguir a Jesucristo. Resistir al diablo que va a tratar de detener y va a tratar de estancar y va a tratar de paralizar a la iglesia del Dios viviente. Va a tratar de detener los campos misioneros, a los predicadores, a los pastores, apóstoles, profetas, evangelistas y maestros de la difusión del evangelio de la gracia. El Espíritu Santo equipa a la iglesia para que sean apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero hoy se ha levantado, Señor, el reino de las tinieblas, trayendo doctrinas de demonios con falsos apóstoles, falsos profetas, falsos evangelistas, falsos maestros y falsos pastores. Pero tenemos que resistir al diablo, que va a tratar de intimidar a los miembros del cuerpo de Cristo para que hacerlos perder de que van a perder sus empleos, van a perder sus trabajos, van a perder sus empresas y por lo tanto ya no podrán dar y contribuir sus diezmos, sus ofrendas y sus limosnas para que el evangelio siga creciendo y siga siendo llevado a las misiones. Y la iglesia de Dios tiene que saber esto, que los problemas contemporáneos de nuestro tiempo no son problemas políticos, no son asuntos financieros, no son aún cuestiones de religión, porque pareciera que es reino contra reino y nación contra nación, como nos dice en Mateo 24.
Pero reino contra reino, quiere decir la palabra reino, viene del griego que se llama Basilea. Y el reino contra reino es Basilea contra Basilea, y la palabra Basilea, de ahí se deriva la palabra basílica, que son guerras religiosas, donde están reino contra reino. Y nación contra nación, ahí también vemos como las palabras que están en el griego original es etnos contra etnos, nación contra nación, grupo religioso contra grupo religioso. Pero en la iglesia del Dios vivo, tiene que haber el poder del Espíritu Santo. Entonces la iglesia del Dios viviente enfrenta hoy en día un problema espiritual. No es problema político, no es problema financiero y no es cuestión religiosa, es un problema espiritual. Pero déjenme recordarles que la iglesia primitiva sobrevivió a la persecución a muerte por los emperadores del antiguo imperio romano, tales como Nerón, Marco Aurelio, Valeriano, Diocleciano, Domiciano y otros más, porque fueron más de 10 persecuciones a muerte cuando empezó la iglesia primitiva. Y la iglesia de hoy tiene que saber y tiene que comprender que al final el antiguo imperio romano y sus emperadores fueron los que desaparecieron y que la iglesia primitiva sobrevivió porque estaba espiritualmente fuerte. En la historia más reciente, hombres con el espíritu del anticristo como Adolfo Hitler de los nazis alemanes, como Joseph Stalin de la Rusia comunista y como Mao Zedong del imperio chino comunista. Todos ellos subieron contra la iglesia y contra los cristianos y fueron persiguiéndolos cruelmente durante los días antes y después de la Segunda Guerra Mundial. Pero la iglesia sobrevivió porque la iglesia, estamos hablando de la iglesia del Dios viviente, estaba espiritualmente fuerte. Hoy en nuestros días parece que los líderes musulmanes islámicos radicales que están en Oriente Medio y que están en África y que están en Asia, y muchos dictadores anticristianos en Asia y Latinoamérica, en África, y muchos otros lugares están desatando persecución y están aterrorizando al cuerpo de Cristo. Y también están aterrorizando a Israel y a los judíos para que la iglesia pueda llevar a cabo el propósito de salvación. Tiene que estar espiritualmente fuerte, porque a pesar de todos estos ataques, y déjenme mostrarle aquí cómo Dios está revirtiendo la historia y ahora está tratando con Israel, porque el tiempo de los gentiles está por cumplirse. Cuando el tiempo de los gentiles se cumpla, entonces es cuando va a sonar la trompeta de Dios llamando a su iglesia para que sea arrebatada en las nubes y sea la parte y vayan a la boda del Cordero. Usted no tiene que saber todo esto, pero vaya escuchando esto. Pero ahora lo que está sucediendo en Oriente Medio es que los musulmanes, que son chiitas, que son suníes, que son wahhabis, talibanes, Al-Qaeda, si usted ha seguido un poquito, sabe que todos ellos quieren destruir a Israel para que no se cumplan las profecías. Y están los grupos terroristas como Hezbollah, como Hamas, como PLO, la Organización para Liberación Palestina, ISIS. Es que son tantos los enemigos de la iglesia, del Dios viviente, así como el pueblo escogido, el pueblo de Israel. Pero tenemos que estar como iglesia seguros de que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos la única y la última esperanza para el mundo entero. Desde Estados Unidos hasta México, hasta todas las naciones de la tierra. Porque la iglesia fue llamada a ser la luz y ser la sal de la tierra. Primera de Timoteo 3:15 nos dice cómo conducirnos en la iglesia del Dios viviente.
Dice, para que si tardo, dice Pablo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Entonces la iglesia del Dios viviente es la casa de Dios, es la puerta del cielo. Es columna y es baluarte de la verdad. La iglesia fue llamada a ser columna y baluarte. Columna es un soporte vertical fuerte, de gran altura, que sostiene a la construcción. Y un baluarte es una muralla o un muro de contención o un terreno sólido y firme donde protege a este edificio. Entonces la iglesia está llamada a ser columna y baluarte de la verdad, y si la iglesia falla, no va a haber otra venida de esperanza para el mundo. Porque el mundo entero, déjenme decirles la diferencia de lo que está pasando ahora y de lo que siempre ha pasado. El mundo entero siempre ha estado bajo la influencia del pecado. El ser humano ha sido perverso y ha sido malvado por la naturaleza inicua que recibió. Esa naturaleza inicua y pecaminosa fue heredada desde la caída de Adán en el huerto del Edén. Pero hoy en día, aparte de eso, dice que Satanás tiene a todo el mundo entero bajo su dominio, bajo poderes espirituales satánicos e inmundos que salen del mismo abismo y son espíritus de demonio que vienen del reino de las tinieblas. Y en 1 Juan 5, del 18 al 20 nos dice que si nosotros hemos nacido de Dios, hemos conocido la verdad, entonces ahora tenemos el discernimiento para entender las cosas espirituales, entender la verdad. Y tenemos el poder para no practicar el pecado. Y que Dios nos guarda y el maligno no nos puede tocar. Pero todo el mundo que no conoce está bajo el poder del maligno. Aparte de esa heredad pecaminosa que heredamos con la caída de Adán. Por cuanto todos pecamos, todos quedamos destituidos de la gloria de Dios. Porque por la desobediencia de uno entró el pecado, por Adán. Pero por la obediencia del segundo Adán, que es Jesucristo, ahora viene la promesa de redención y de vida eterna. Y Satanás sabe que el tiempo es cada vez más corto. Y sabe que estamos viviendo los últimos días y quiere destruir a toda costa la obra de Dios antes de que se cumplan las escrituras que faltan por cumplirse. Amada iglesia, tú tienes que estar seguro de que Dios está levantando en nuestros días una nueva generación, pero una nueva generación que esté llena del poder de la resurrección del Espíritu Santo. Y Cristo vino para darnos ese discernimiento y ese entendimiento, para que conozcamos la verdad y podamos perseverar en la verdad. Porque Dios es el autor de la vida y de la vida eterna. Pues esa es la promesa que está aquí en estas escrituras. Dice que todo aquel que cree no será confundido, no será avergonzado jamás. Así que nosotros tenemos que estar espiritualmente fuertes para poderle hacer frente a esos tiempos peligrosos que estamos viviendo, para poder cumplir la misión de despertar al pueblo de Dios, con una enseñanza y con una predicación equilibrada que sea relevante para los últimos días que estamos viviendo. Porque generalmente la iglesia ignora. Cuando ignora todo, sobre todo todos los temas escatológicos que tienen que ver con la segunda venida del Señor, que son más de 10.385 versos que te hablan de aquellos tiempos. En aquel tiempo vendrán tiempos, y todos esos tiempos los estamos viendo. Si es que has escudriñado la palabra de Dios, te das dando cuenta. Pero en general, cada vez que la iglesia recibe un mensaje y oye una predicación con mensajes de exhortación para los últimos días, se levantan tres grupos entre los mismos creyentes. Fíjese la situación de la iglesia. Cuando se les predica de la profecía y las cosas que vienen. Cuando alguien entiende
lo que está sucediendo en el mundo, ves los eventos y ves la palabra de Dios y traes una predicación así, dije, se levantan 3 grupos en la iglesia. Y la iglesia de los creyentes. El grupo de retraso, el grupo de derrota y el grupo de rechazo. Mira, el grupo de retraso dice, eso nunca sucederá en mi tiempo. Son burladores y son mofadores de la palabra de Dios, como nos dicen en 2 de Pedro, el capítulo 3, que vendrían burladores y mofadores que dirían, nada cambia desde el principio, todo está igual, pero ignoran cómo fue construido el agua, la tierra, porque dice que la tierra viene del agua y por el agua subsiste, y que Dios usó el juicio de agua en el diluvio, pero tiene reservado el juicio de fuego. Y estos burladores y mofadores dicen que Dios retarda su promesa. Ese es el grupo de retraso. Creen, pero no están seguros, ni quieren oír eso. El grupo de derrota son aquellos que se dan por vencidos porque todo lo ven con pesimismo y con fatalidad y caminan derrotados y tristes y caminan con miedo. Y el grupo de rechazo es aquel que dice, nada de esto sucederá. Yo creo que es porque están convencidos en su alma, pero no están convertidos en el espíritu. Y hay una diferencia enorme. Tú tienes que convertirte primeramente en tu alma, porque es el alma pecadora, es la que tiene que ser rescatada. Y el alma pecadora tiene que entender eso, de que está perdida, muerta en pecado y que no hay esperanza, que lo único que puede salvar es Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz. ¿Lo entienden? Pero ahora necesitan convertirse en su espíritu, porque el espíritu a la verdad está muerto por el pecado, pero cuando naces de nuevo ahora empieza a querer. Mira, si no tienes hambre y sed de la palabra de Dios y de ir entendiendo todos los oráculos de Dios, todo el concilio de Dios, entonces tal vez nada más estés convencido en tu alma, pero no estás convertido en tu espíritu. Y la iglesia tiene que ser convencida en su espíritu. Por eso estos mensajes son para cristianos maduros y genuinos que aman escudriñar las Escrituras y se sumergen en ella con el fin de comprender las promesas de salvación y de vida eterna, y que retienen el testimonio de Jesucristo. Porque hoy a la mayoría de las iglesias, por lo menos en América, y lo triste es que lo que las iglesias en América hacen, el mundo entero las copia, las emulan, quieren convertirse como la iglesia. Le falta esto. Apocalipsis 19:10. Dar testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía. El espíritu de Jesucristo es el espíritu de profecía y a la iglesia le hace falta tener ese testimonio de Jesucristo, porque la profecía es para preparar al pueblo de Dios, al pueblo que entiende, a esos cristianos genuinos y maduros que escudriñan las Escrituras y se sumergen para entender el fin de todas las cosas, que el fin de todas las cosas se acercan. Y por eso esos cristianos genuinos y maduros es que adoran a Dios, porque saben y esperan y entienden y creen que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia del Dios viviente. Entonces, la iglesia entró en apostasía y parece que está predicando un evangelio falto, no falso. Es una diferencia enorme entre falto y falso. No está predicando el evangelio del reino de Dios completo. Aleluya. Santo Señor. No está predicando el reino de Dios completo. Por eso es que la iglesia está en peligro de una implosión.
Porque aunque esté predicando el Evangelio, si no lo está predicando completo, si está predicando un Evangelio del reino pero falto, está en peligro de una implosión. Porque si no predicas todo el concilio de Dios, fíjate lo que pasa. El Evangelio se convierte en una religión. La iglesia tiene la misión de alertar a este mundo que está cada vez más y más al borde del colapso. La iglesia parece haber perdido la urgencia y la intensidad y el anhelo de predicar el Evangelio completo, con toda la unción, la fe, el poder y la gloria que Dios la predestinó desde antes del tiempo para que diera a conocer todos los misterios ocultos, la multiforme sabiduría, la multiforme gracia de Dios, sobre todo aquellos que no conocen, aquellos que están todavía captivos en el reino de las tinieblas. La iglesia tiene la misión de alertar a esta generación que está totalmente perdida si Cristo no regresa pronto a traer la paz de Dios a la tierra. Este mundo sin Cristo no tiene ninguna esperanza de salvación. Y como le vimos en Efesios 3, que la iglesia fue predestinada para que diera a conocer esas cosas al mundo que no conoce.